Este es un mensaje del pastor Paul Shirley, invitado para la conferencia El Hogar Cristiano, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, permítanme pedirles que vayamos a Efesios 5, capítulo 5, donde vamos a estar en esta sesión. Ahora, les mencioné 3 de los problemas más comunes que las familias enfrentan cuando empiezan a tener dificultades. Una de ellas es que no están conectados a la iglesia. Otra de ellas es que los miembros en la casa están perturbando la estabilidad espiritual en el hogar. Y también un problema común en el hogar es que el hogar no está ordenado bíblicamente. En otras palabras, los miembros del hogar no entienden el papel ordenado de Dios, o lo entienden y no lo están cumpliendo fielmente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer si querer ser fieles en el hogar cristiano es asegurarnos de tener lo que la palabra de Dios dice en su estructura, y realmente eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en Efesios capítulos 5 y 6. En Efesios 5:21 Pablo está exhortando a los lectores y les dice: sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Así que todo el contexto del pasaje que vamos a ver el resto del fin de semana empieza Pablo diciéndoles que debemos someternos unos a otros. Y una de las cosas que tienen que entender es que esto tiene un significado específico en este contexto específico. Y lo que no significa es que nosotros como creyentes tengamos la responsabilidad de obedecer unos a otros, no importa lo que pase. Eso simplemente no funciona. Eso no sería bíblicamente consistente. Eso no sería posiblemente práctico. No podemos someternos los unos a los otros en todas las cosas. Por ejemplo, si me dijeras: oye, podemos hacer que esta sesión dure solamente 15 minutos. Me gustaría llegar temprano a la casa. No me sometería a eso con ustedes, ¿verdad? Así que no es que tengamos que someternos a todas las cosas en todo tiempo. No es lo que Pablo está hablando aquí. Lo que Pablo está hablando aquí es la sumisión a nuestro Dios que ordena los roles. Nos sometemos unos a otros haciendo lo que Dios ha diseñado para que hagamos específicamente dentro del hogar cristiano. Él está hablando de que las esposas se sometan en su papel, los maridos que se sometan a su papel, los padres y los hijos se someten y reconózcanse uno a uno en sus roles. Eso es lo que Pablo está hablando aquí cuando dice sométense unos a otros. Él está hablando de entender y someterse al papel ordenado por Dios que se supone que debe desempeñar. Podría extender a la sociedad en general, pero específicamente para este fin de semana en el hogar cristiano. En la sesión de Efesios 5 explica cómo cada persona en el hogar cristiano tiene un papel dado por Dios para desempeñar. Y en esta sesión quiero enfocarme específicamente en los versículos 22 al 24, donde Pablo explica el papel de las esposas. Así que vamos a seguir allí mientras que lo leímos. Dice: esposas, sométanse a sus propios maridos como a nuestro Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, tal como es Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que tal como la iglesia se somete a la iglesia, como las esposas se someten en todas las cosas a sus maridos. Ahora, probablemente no haya ninguna verdad bíblica que sea más repugnante para el mundo que el principio de la sumisión. Vivimos en una cultura que valora la libertad y la independencia como la mayor virtud posible que tenemos. Y no se trata solo de la libertad y la independencia de hacer las solas cosas correctas. Nuestra cultura se ha transformado en una cultura que valora la libertad y la independencia para hacer cualquier tontería que quieran hacer. La sumisión de cualquier tipo es vista esencialmente como una forma de opresión, especialmente con respecto al matrimonio. El mundo hace todo lo posible para evitar que nos sometamos a las funciones ordenadas por Dios de un matrimonio. Y en realidad, en el fondo, el rechazo contemporáneo del matrimonio tradicional es un rechazo de la obligación a someterse a Dios.
Es un rechazo del orden que Dios ha establecido. Y realmente lo que reconocemos con este rechazo de la gracia de Dios. Y este rechazo del matrimonio, este rechazo de la sumisión, se ve más prominentemente en el rechazo del mundo a lo que Dios ha ordenado para las esposas cristianas. De hecho, uno de los principios más controvertidos en el hogar cristiano es el papel de la sumisión de la esposa. Y tenemos que entender esto. La Biblia habla claramente sobre este tema. En este contexto, Pablo dice que debemos someternos los unos a los otros y luego literalmente dice Pablo, esposas, sométanse a sus propios esposos. Entonces, ¿cuál es el rol que la esposa debe desempeñar en el hogar? Implica que la esposa se someta a su esposo. Y Pablo continúa diciendo porque el marido es la cabeza de la mujer. Así que de modo que la Biblia habla claramente de esto. Sin embargo, nuestra cultura ha enturbiado las aguas incluso de la virtud de la sumisión. De hecho, hay que retroceder un par de pasos. No es solo que nuestra cultura haya rechazado la sumisión de esposas y esposos. Es que nuestra cultura ha rechazado la virtud y la dignidad de la sumisión, de todo tipo de sumisión. Es por eso que la razón por la que mucho de la gente cuesta entender Pablo podía ordenar a las esposas someterse a sus esposos y porque tienen una visión mundana de lo que es la sumisión. Si usted leyera toda la Biblia y dijera, ¿qué diría la Biblia acerca de la sumisión? Lo que verías es que la sumisión es una virtud. La sumisión a Dios, la sumisión a su orden, la sumisión a cómo Él ha ordenado providencialmente tu vida. La sumisión en todas estas áreas no solo es una virtud, sino que conlleva a una gran dignidad. Desde una cosmovisión bíblica hay dignidad, hay honor en hacer lo correcto porque es lo correcto para hacer. Hay dignidad, hay honor y en la sumisión, pero nuestro mundo se niega a reconocer la dignidad, el honor de la sumisión, especialmente cuando se trata de la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Desde una perspectiva mundana, la sumisión de una esposa a la jefatura de su esposo es comúnmente vista como una abominación. Y de hecho, este es un principio que está siendo atacado cada vez más. Década tras década, el movimiento feminista ha atacado este principio de sumisión y ha buscado un lugar igualitario donde no hay sumisión, todo el mundo es igual, todos juegan el mismo papel, no hay distinción de ningún tipo, pero cada vez más, curiosamente, la interacción moderna del feminismo, el feminismo radical, como a menudo lo llaman, reconoce que un hogar igualitario no es suficiente para citar ellos, dicen las mujeres libertinas. Es por esto que un libro recientemente escrito que se escribió, el libro titulado Feminismo Radical, dice esto, cito, ya que el matrimonio constituye una esclavitud para las mujeres, lo cual de vez en cuando no concedo esa premisa, pero de esta perspectiva, el matrimonio es una forma de esclavitud para las mujeres, por lo tanto, debe que el matrimonio constituya una esclavitud para las mujeres. Es claro que el movimiento de las mujeres debe concentrarse en atacar esa institución. La libertad de la mujer no puede conquistarse sin la abolición del matrimonio. Y lo que estamos viendo es que el ataque a los roles de las mujeres en el matrimonio ha llegado tan lejos que no solo nuestra cultura rechaza el principio de la sumisión, sino que muchos en nuestra cultura quieren abolir la idea del matrimonio en cualquier tipo de distinción de género que se deriva en el matrimonio por completo. Y les menciono todo esto en parte porque son las aguas culturales en las que nuestros hijos van a andar. Esto es lo que está siendo normalizado por el mundo que nos rodea, por lo que es tan importante que la iglesia sea un lugar donde el principio bíblico de la sumisión se explique y se aplique y se viva cuidadosamente. Necesitamos enseñar a la próxima generación la virtud de la sumisión modelándola.
Necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y cuando se trata de la enseñanza de la Biblia sobre este tema, la enseñanza más clara sobre el deber de la sumisión de un esposo viene en el pasaje que estamos viendo hoy. Estos versos revelan el papel del patrón bíblico definido para una esposa en el hogar cristiano que implica la sumisión. Y el apóstol Pablo no solo identifica esto en este pasaje como un componente clave en el papel de la esposa en el hogar, pero también este pasaje enseña 5 características de la sumisión de una esposa a su esposo. 5 características de la sumisión de una esposa a su esposo que encontramos en este pasaje. Y la primera de estas características la vemos aquí al principio, la llamaremos el mandato de la sumisión. El mandato de la sumisión. Pablo comienza el verso 22 con esta clara directiva diciendo: esposas, sométanse a sus propios maridos. Y en la forma en que Pablo escribe esto, la gramática del versículo 21 sigue hasta el versículo 22, de modo que la sumisión o la sujeción aplica directamente a las esposas bajo la jefatura de sus esposos. Y no se equivocan al respecto. Esto no se trata de una especie de enseñanza fundamentalista. Este es el claro diseño de Dios para el matrimonio desde las Escrituras. De hecho, yo diría que de este pasaje y de otro pasaje que enseñan sobre este tema, que sean tan claro que las esposas deben someterse a sus propios esposos, que no pueden someterse al Señor si no se sometan a sus propios esposos. El Señor acaba de aclarar este asunto, lo deja muy claro. Y dado que este es un mandato muy claro, un mandato claro sobre cómo Dios ha diseñado la familia, creo que es importante que nosotros tomemos un momento para entender cuál es este mandato. Necesitamos entender lo que la sumisión es y entender lo que no es la sumisión. Y creo que podría ser útil para nosotros que la sumisión, porque hay conceptos erróneos al respecto. Por ejemplo, cuando pensamos en la responsabilidad de una esposa de someterse a su esposo, una de las cosas que debemos reconocer es que la sumisión no es servidumbre. Las esposas no son inferiores a sus maridos. Al contrario de lo que el mundo diría, esto no es una forma de esclavitud. La idea para una esposa que no debe obedecer a su esposo porque es inferior a su esposo. De hecho, es interesante, Pablo usa una palabra diferente cuando habla acerca de la sumisión aquí, que más adelante en el pasaje cuando habla acerca de la obediencia de un niño a sus padres, y también cuando habla de la obediencia de un esclavo a su amo. Es una palabra completamente diferente. Y es así, las esposas tienen la responsabilidad de someterse a sus esposos, pero el carácter de esta sumisión no es exactamente el mismo que la obediencia de un niño a sus padres o el de la obediencia necesaria de los esclavos a su amo. Esta no es la servidumbre de un individuo que es inferior. De la primera Pedro 6:7 dice: maridos, vivan con sus esposas de manera comprensiva, honrando a la mujer como la vaso más débil, porque son herederos contigo de la gracia de la vida. Los esposos deben reconocer que dentro del hogar no solo muestran esposas son creadas a imagen de Dios al igual que nosotros, pero dentro del matrimonio cristiano estos dos individuos son coherederos del reino de Dios en Cristo Jesús. No solo son creados compactadores de la imagen de la misma manera que los hombres, sino que también son salvos por la misma sangre de Cristo que salvó al hombre. No son miembros inferiores del reino de Dios. Así que la sumisión no es una forma de servidumbre. Además, también diría que la sumisión no es una forma de timidez forzada. En otras palabras, la sumisión no elimina la personalidad de la esposa. La sumisión de una esposa a su esposo no significa que no puede hacer nada aparte de la participación e intervención directa de su esposo. De hecho,
Incluso hay otros lugares en las Escrituras que habla acerca de la virtud de una mujer piadosa que administra bien su hogar. Bueno, si ella lo está logrando, eso significa que su esposo no lo está haciendo, sino que ella está manejando su liderazgo, claro, pero no necesita su participación directa en cada pequeña cosa en lo que está haciendo. La sumisión a tu esposo no significa que pierdes tu personalidad. La sumisión a tu esposo no significa que sea inapropiado para ti interactuar con el cuerpo del Cristo. Por ejemplo, Tito 2, 3 y 4 dice que las mujeres mayores también deben ser reverentes en su comportamiento, no calumniadores ni esclavas demasiado al vino. Deben enseñar lo que es bueno y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos e hijos. Bueno, si la sumisión significa que una esposa no tenía un ministerio independiente o interacción con otros, ¿por qué las mujeres mayores estarían aquí enseñando a las mujeres jóvenes? Ustedes simplemente dirían, bueno, solo vayan con su esposo y aprendan de su esposo, pero el Señor reconoce la virtud y el valor de una mujer de Tito 2 invirtiendo en mujeres más jóvenes. Así que reconocemos que la sumisión no significa que el ministerio o la personalidad de una mujer desaparezca cuando se casa. Del mismo modo añadiría esto que la sumisión no requiere silencio. Ser sumisa a tu esposo no significa que no puedas hablar de su vida con su esposo. De hecho, las esposas deberían hablar en la vida de sus esposos. Con su esposo. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, nos dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a Eva para que fuera su esposa, para que fuera una compañera para él y una ayuda idónea para él. Y una de las mejores maneras en que una esposa puede ayudar a su esposo es hablándole amorosamente en su vida. No hay nadie que vea más de cerca mi vida, mi carácter, mis decisiones, mis actitudes y mi estado de ánimo que mi esposa. Y es un gran beneficio, es un gran servicio para mí cuando ella ve que los problemas comienzan a salir a la superficie cuando habla de estos temas y cuando viene a mí y me dice, oye, ¿te das cuenta de que he estado enojado con los niños todo el día? No lo he hecho. Oh, está bien, tal vez me estoy enojando aquí en este momento. Eso es una ayuda para mí. La sumisión no es solo silencio y nunca hablar. De hecho, en Proverbios 31 tenemos realmente una exposición de una mujer bíblica ideal. En Proverbios 31. Proverbios 31 es algo así como que, chicos, hombres, esto es lo que deberían estar buscando. En Proverbios 31, 26 dice, esta mujer bíblica ideal, ella abre su boca con sabiduría y la enseña de la bondad está en su lengua. La sumisión no significa silencio total. Ciertamente tienes la oportunidad, incluso la obligación de hablar en la vida de tu esposo, e incluso la oportunidad y la obligación de tratar de influir en su liderazgo a través de tu comunicación con él, con tu esposo. Así que la sumisión no es silenciosa, pero también hay que añadir que la sumisión no es subversiva. O si quieres arruinar mi increíble alteración, no es manipuladora. Recuerdo una vez estaba en una cita de consejería y trataba de resolver algunos problemas y el esposo le dijo a la esposa, mira, tenemos que tomar una decisión aquí y creo que tienes que someterte a mí. Y en un momento en el que se reveló su corazón de una manera muy clara, dijo, me someteré a ti cuando te convenza de que hagas lo que quiero que hagas. Está bien, señoras, eso no es sumisión. Eso no es sumisión. Y mujeres, necesitan entender que en el mundo caído, con el pecado introducido o en el mundo en general, sino el pecado introducido específicamente en nuestra naturaleza, esto va a ser una lucha fuerte. En Génesis 3:16, en respuesta a la caída, Dios le dijo a la mujer, ciertamente multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y luego dice esto, tu deseo será contrario a tu marido,
pero Él se ensoñará de ti. Y algunos maestros de la Biblia tienen diferentes interpretaciones de esto, pero la mejor manera de ver esto es que en el mundo lleno de pecado, someterse al liderazgo de tu esposo a menudo va a ser una lucha. Y eso es lo que se ordena aquí en Efesios. ¿Qué es exactamente lo que se ordena? ¿Cuál es la naturaleza de la sumisión de una esposa a su esposo? Bueno, si vas a caracterizarlo, creo que una de las primeras cosas que tendrías que decir sobre la sumisión de una esposa es que comienza con el reconocimiento. La sumisión comienza por reconocer y honrar el papel que Dios te ha dado. Si se remonta a lo que dije hace un minuto, mujeres, hay una gran dignidad en la sumisión a Dios. Hay honor en ello. Tito 2.5 dice: sean sobrias, puras, trabajadoras en casa, amables, sumisas a sus propios esposos, para que la palabra de Dios no sea vilipendiada. Así que por lo tanto hay una dignidad en la sumisión. Y luego la otra cara de la moneda es que la falta de sumisión es deshonrar al Señor hasta el punto de vilipendiar su palabra, de afectar el sentido de su palabra. Si usted fuera a poner Tito 2 y 5 en una lengua muy simple, un poco moderno, sería: mujeres, cuando usted no sigue el liderazgo de su esposo, está haciendo que la Biblia se vea mal. Así que la sumisión comienza por reconocer lo que Dios ha ordenado y reconocer la dignidad y el honor de ello. Pero por supuesto no se limita a reconocer solamente. Creo que también la sumisión para las mujeres incluye responder, específicamente responder al liderazgo de su esposo. No estás sometido a tu esposo si le dice a tu esposo: bueno, está bien, bueno, puedes hacerlo si quieres, pero esa es tu decisión. Tienes que algo que no te va a tener nada que ver con eso. Bueno, ella le creó sí para que sea ayuda idónea, por lo que seguirlo significa apoyar su liderazgo y responder a él, incluso si eso significa más trabajo para ti. No puedes decir simplemente: está bien, tomaste la decisión que vamos a ir a la hora de la escuela dominical y estar en la iglesia temprano los domingos por la mañana. Ok, está bien, levanta a los niños, encárgate de ellos, estaré en el carro esperando para que estén listos. Mujeres, su carne puede querer decir esto, pero eso no es someterse al liderazgo de su esposo. Tu trabajo es ser un ayudante sumisa, Génesis 2.18. Así que tienes que responder al liderazgo de tu esposo, incluso cuando eso significa trabajo adicional para ti, incluso cuando eso significa un reajuste de prioridades en tu vida. Y de nuevo, volviendo a lo que fíjate, eso no significa que estés en silencio. Si tu esposo dice: es la dirección en la que quiero ir, y tú piensas que es una dirección tonta, probablemente deberías decirle: oh, querido, creo que esa es una dirección tonta. Ten esa conversación con tu esposo. Ten esa conversación para que puedan estar en la misma página. De hecho, incluso diría que debería ser el patrón normal de una familia cristiana que un esposo tenga que decir constantemente: yo soy la cabeza de la casa. Sométete. Eso debería ser algo muy raro, ya que se comuniquen los dos para estar en la misma página. Pero mientras que él es el esposo y lidera, tú tienes que responder a su liderazgo. Hay una dinámica de seguimiento que viene con la sumisión. Y no solo las mujeres necesitan responder de esa manera, pero incluso añadiría eso, que hay que reforzar su liderazgo. Tienes que ser comprensiva, vocalmente comprensiva con su liderazgo. La sumisión apoya y honra abiertamente el liderazgo del esposo. De nuevo, Proverbios 31, la mujer dice: ahora recuerda, esta es una lista de virtudes para esta mujer de Proverbios 31. Y en esta lista de virtudes dice en Proverbios 31:23, su esposo es conocido en las puertas cuando se sienta entre los ancianos de la ciudad. En otras palabras, su esposo tiene una buena reputación. ¿Por qué se agrega eso en una lista de virtudes para esta mujer piadosa de Proverbios 31? No es porque, mira, ella eligió un buen marido. No, la idea aquí es que ella apoya y elogia a su esposo. No está hablando mal de su marido.
La mujer de Proverbios 31 no está enviando mensajes de texto a todos sus amigos. No cree lo que me hizo hoy. No, ella está reforzando y apoyando su ministerio, el de su esposo. Ella habla bien de él. Ella es protectora de la reputación de su esposo. De hecho, no solo está reforzando su liderazgo, sino que la sumisión también requiere un regocijo. La sumisión se regocija en la belleza espiritual y el adorno del diseño de Dios. La sumisión se regocija y reconoce que así es como Dios ha diseñado la familia, lo que significa que esto es una gracia de Dios. No me manda que hacer que sea malo para mí, que esto es proteger nuestra vida. Me regocijo en este diseño de Dios para la familia. Primero Pedro 3:5 dice, porque así es como las santas mujeres que esperaban en Dios solían adornarse sometiéndose a sus propios esposos. Una vez más, hay una gran dignidad en esto. Hay una gran dignidad en esto de la sumisión a sus esposos y regocijarse y reconocer que hay honor y dignidad y someterse al diseño de Dios. Y usted se regocija en ello. Y luego, si quieres agregar otra descripción a lo que la sumisión luce, agregaría la palabra reposo, descanso. La sumisión descansa en el diseño de Dios. Descansa en el hecho de que incluso si mi esposo toma una mala decisión, Dios nunca comete un error. Lee Pedro 2, 3, 5, el verso 5 los continúa, dice, como Sara obedeció a su Abraham y lo llama Señor, y ustedes son sus hijos, si hacen el bien y no temen nada que sea aterrador, no hacen nada. Y esto es realmente interesante para mí porque somos tentados a decir, dirán, era Abraham, ese era por supuesto, ellos se sometió, ella es Sara, él era Abraham, ella debería ser un marido fácil de someterse, él es el padre de la fe, él está en el salón de la fama, debe haber el mejor esposo que jamás había habido para someterse. Si eso es lo que piensan, te animo que leas el libro de Génesis para que conozcan a Abraham. Quiero decir, no una, sino 2 veces Abraham le dijo a Sara, dile a todo el mundo que eres mi hermana, lo cual es una media verdad, porque tenía miedo que fueran a asesinarle. Ya sabes, en un mundo dado, Sara es llevada al harén del rey. Piensa en la posición peligrosa en la que lo puso él, todo porque Abraham estaba asustado como un gato. Y así en ese momento Sara no podía descansar en la sabiduría infalible de su esposo, pero ella pudo descansar bajo el cuidado protector de Yahweh, el cual Yahweh cuidó de ella, por lo vemos allí. Así que puedes descansar en el hecho de que Dios ha diseñado el liderazgo de tu esposo para que sea protector en tu vida, pero incluso cuando tu esposo toma malas decisiones, puede descansar en el hecho de que el Señor está en control. La sumisión requiere una confianza en el Señor. Es una confianza en el Señor. Y luego también, y quizá lo más conmovedor, creo que la sumisión se caracteriza por la palabra respeto. La sumisión realmente se puede resumir como un humilde respeto por la influencia de tu esposo en tu vida. De hecho, en el verso 33 de este capítulo 5 de Efesios, Pablo resume todos estos roles y dice que cada uno de ustedes, esposos, ame a su esposa como a sí mismo. Que tiempo de espera, en la próxima sesión lo vamos a ver. Mujeres, si sienten que en esto va a ser, espera lo que vamos a hacer con su esposo en la siguiente sesión, así que espérense. Vamos a llegar a eso. Así que esposo, ama a su esposa como a sí mismo, pero también dice que la mujer vea que respeta a su esposo. Así que todo esto, vemos la sumisión, no es un servidumbre inferior, es una diferencia digna en la forma en que Dios ha ordenado el hogar. Voy a respetar a mi esposo y a respetar el papel que Dios le ha dado a traer y voy a confiar en el Señor con eso. Es realmente el mandato que tienen las esposas en el hogar cristiano. Pero también una segunda característica de esta sumisión, además del mandato,
Y la segunda característica la encontramos en el verso 22, de nuevo, lo llamamos el motivo de la sumisión. El motivo de la sumisión lo llamaremos. Y en este sentido el Señor está tan bondadoso aquí, ¿no es verdad? Quiero decir, si el Señor dijera a las esposas sométense porque yo les digo que se sometan, eso sería suficiente, eso sería autoritativo y ustedes tendrían que someterse de esa manera. Pero el Señor es tan bondadoso porque no solo da los mandamientos, sino que también nos ayuda con los motivos correctos para ayudarnos y guardar estos mandamientos. Y aquí el Señor nos ayuda en este sentido diciendo, esposas, sométense a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Ahora, quiero ser claro sobre algo aquí. Cuando Pablo dice como al Señor, lo que no está diciendo, lo que el apóstol Pablo no está diciendo, es que su esposo tiene exactamente la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ese no es el caso. El Señor tiene la autoridad suprema e infalible. Si el Señor dice que lo hagamos, es lo correcto de hacer y tienes que obedecer. Pase lo que pase, tu esposo no tiene esa misma autoridad, porque si tu esposo te dijera quiero que peques, tendrías que decir que no, porque no estás usando tu autoridad de manera que honre al Señor. No me puedes llevarme al pecado, no te seguiré en el pecado. Una esposa no tiene que someterse en la violación de su conciencia o en pecado abierto al liderazgo de su esposo. Y por eso Pablo no está diciendo que los esposos tienen exactamente el mismo tipo de autoridad que el Señor en la vida de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está diciendo, mujeres, es que cuando ustedes se someten a sus esposos, reconozcan que en última instancia ustedes se están sometiendo a Cristo. Que la motivación última para la sumisión no es la virtud de su esposo, es la dignidad de Cristo. Es la dignidad de Cristo, o Cristo lo merece. Y creo que ese es un principio que todos podemos detenernos y pensar por un momento, ¿verdad? Esposas, cuando se someten humildemente a sus esposas, ustedes fielmente están agradando fielmente al Señor. Y esa es realmente la meta final del todo creyente, ¿no es verdad? Es ser agradable al Señor. Y nos damos la vuelta cuando olvidamos que esta motivación última para la vida agrada al Señor. Y nos damos la vuelta cuando empezamos a pensar que la motivación últimamente es complacerme a mí mismo. Lo que quiero decir, lo sabes por tu propia experiencia, ¿verdad? Las cosas empiezan a desequilibrarse, las cosas comienzan a desequilibrarse en tu vida cristiana. Las cosas comienzan a ponerse incómodas e inútiles en su vida familiar. Cuando las personas en el hogar o incluyéndote a ti mismo comienzas a vivir por tu placer en lugar de la complacencia del Señor. Hay una tendencia natural a buscar nuestros propios placeres. Algunos teólogos incluso dirían, oye, presiona eso, te sentirías muy complacido cuando estés sirviendo al Señor, así que sigue viviendo para tu placer, pero solo diría que es mala idea priorizar tu placer, hacer del placer de Cristo el motivo último de tu vida. Es lo que te aconsejo, y eso te traerá alegría, por supuesto. Pero tu vida no será tratada para complacerte a ti mismo, sino para complacer y agradar al Señor. Por cierto, una nota al margen. En nuestra cultura, la edad para contraer matrimonios cada vez es mayor. Podrías verlo anécdotamente aquí en su propia congregación, en tu vida, y lo puedes ver en el estudio demográfico. La edad en la que las personas se casan cada vez es mayor. Creo que mi esposa tenía 20 y yo tenía 21 cuando nos casamos. Y eso es cada vez más raro de verlo en las congregaciones. Y creo que parte de la razón es cierta confusión sobre este tema. Creo que hay muchas personas que buscan un cónyuge que les sea más agradable a ellos. Así que tengo mi lista de, este es un buen cristiano, este es una buena mujer cristiana, ellos estoy seguro tienen buenas esposas, pero yo solo soy satisfecho con mi lista de verificación. En su lugar de buscar una esposa o un cónyuge que diga quién es el que más agrada al Señor. Así que pienso que retrasa el matrimonio incluso para los muchos cristianos, que su mentalidad, la mentalidad del cristiano, la ves en el fondo es un contexto
de incredulidad cuando los matrimonios terminan en divorcios. ¿Por qué? Bueno, no hemos desmoronado. Eso lo que significa que ya no me agrada, por eso me divorcio. El problema con eso es que nuestro matrimonio nunca tuvieron la intención de agradarnos, sino el propósito último es agradarle al Señor. En 2 Corintios 9 dice el apóstol, cuando estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es agradarle a Él. Ese debería ser el lema y el modelo de nuestro matrimonio. Y mujeres, ese debería ser su motivación mientras buscan someterse al liderazgo de su esposo en su liderazgo. Debería ser como para el Señor. ¿Qué agradaría al Señor aquí? Ese es el motivo último de la sumisión. No solo eso, podemos agregar otra característica de la sumisión. Llamaremos esta la esencia de la sumisión. La esencia de la sumisión en el corazón de la misma, ¿qué es? Y entender la esencia de la sumisión tienes que ver con todo está enraizado en el plan soberano de Dios. La sumisión de una esposa a su esposo no es una cultura creacional de que está destinada a suprimir a la mujer. No es como que si un grupo de hombres se acercan y dijeran, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos esclavizar a la mujer? Lo tengo. Vamos a crear una cosa llamada matrimonio. El matrimonio no fue creado por los hombres en lo absoluto. Fue creado por Dios, y la sumisión de una esposa a su esposo es un mandato bíblico que se remonta al diseño de la creación de Dios desde el principio. Entonces, es su propia esencia. ¿Por qué las esposas necesitan someterse a sus esposos? Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios hizo los esposos la cabeza de la familia. Eso solía ser un conocimiento común, ahora bien es una declaración controvertida hoy en día, ¿verdad? Quiero decir, tú vas en Fox News y dice eso, eres cancelada o nadie sabe quién soy. Así que no nos debemos preocupar por ello, pero es lo que hace la cultura. Pero está aquí en la escritura, Dios ha hecho el esposo la cabeza del hogar. La pregunta, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa este mandato? Bueno, lo describiría de esta manera. La jefatura de un esposo de todo significa que un esposo tiene una preeminencia funcional en la familia. Una preeminencia funcional. Así que no es una preeminencia de posicional. Él no tiene una posición personal por la creación o la salvación que lo hace mejor que su esposa. Es una posición funcional dentro del diseño de la vivienda, del hogar. Los hombres no son mejores que las mujeres. Por cierto, las mujeres tampoco son mejores que los hombres. De hecho, que nuestra cultura discute sobre todo esto. Recuerda, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto grado, cuando dice los varones son mejores, no, las mujeres me dicen, no, las chicas, los adultos están discutiendo sobre estas cosas. No es mejor ni diferente, más, sino diferente. Así que no es una prioridad posicional, sino es una prioridad funcional dentro del ordenamiento del hogar. Y luego lo describiría como una preeminencia. ¿Qué significa eso? Para decirlo de manera simple, significa que Dios ha hecho los esposos los líderes de la casa. Dios diseñó que los esposos ejercieran liderazgo dentro del hogar. Ahora, esto es lo que significa. Como se ha dicho muchas veces antes, el liderazgo es influencia. Eso es toda la definición de liderazgo. Estás ejerciendo influencia. Estás influyendo a la gente por un cierto fin, para una cierta forma de pensar, para un cierto objetivo. El liderazgo es una influencia de personas. Lo que significa, si piensas en eso, que la jefatura en el hogar significa que Dios ha diseñado que los esposos sean la persona más influyente en el hogar. Ni mejor ni peor, ni la persona más importante del hogar, sino que debe ser la única a través de sus convicciones, a través de su comunicación, a través de su liderazgo para ser la persona más influyente en el hogar. De hecho, si quieres hacer un pequeño diagnóstico de prueba de tu propia casa, si quieres saber en términos prácticos quién es el jefe de tu hogar, entonces solo tienes que preguntarte, ¿quién es la persona más influyente en nuestra casa? ¿Quién influye en nuestra agenda?
¿Quién influye en nuestra alimentación? ¿Quién influye en nuestra recreación? ¿Quién influye en nuestra vida espiritual? ¿Quién influye en nuestra asistencia a la iglesia? ¿Quién influye en nuestra comunicación y en cómo nos hablamos unos a otros? ¿Quién es la persona más influyente en el hogar? Cualquiera que sea en tu hogar, esa es la cabeza de tu hogar. Algunos de ustedes pueden saben, a veces creo que mi perro es la persona más influyente en la casa. Siempre tengo que volver y no puedo irme a vacaciones por el perro de quién. Es la idea de comprar un perro, no lo sé. Siempre cometemos errores y luego seguimos cometiendo errores una y otra vez. Pero en serio, ¿quién tiene la presencia más influyente en tu familia? Y idealmente la respuesta debería ser el esposo, porque Dios lo ha hecho cabeza del hogar. Y de nuevo, esto se remonta a la creación. Dios hizo a Adán tuviera dominio sobre la tierra y Eva compartió ese dominio como ayudante de Adán. Eso no hace que las mujeres sean desiguales a los hombres, simplemente significa que hay una diferencia funcional en la forma como Dios ha ordenado el hogar. Y de nuevo, como ya lo he mencionado, no debería ser la práctica regular de su hogar cristiano que los esposos simplemente ejerzan esa autoridad diciendo, yo soy la cabeza de la casa, se hace lo que yo digo. Dios ha diseñado que los esposos lideren de una manera amorosa. Hablaremos de eso a continuación. Dios ha diseñado que los esposos lideren a través de la comunicación. Dios ha diseñado que los esposos dijeran su hogar ayudándoles a desarrollar el carácter y las convicciones dentro del hogar. Quiero decir, es una área clave de liderazgo para ustedes, hombres. Les doy dando unas esposas un respiro para alguna de las heridas espirituales por un minuto. Hombres, Dios lo ha dicho cabeza del hogar y el enfoque y la influencia del carácter de tu hogar es el carácter en tu hogar y en las convicciones de tu hogar. ¿Qué crees que tu familia cree y cómo estás ayudando a asegurarte de que ellos crean lo que Dios ha dicho? ¿Y cuál es el carácter de tu casa? ¿Es normal, el pecado es normal y se ríen del pecado? ¿O es la santidad lo que ustedes buscan en su casa? No pueden hacer que alguien sea santo, no se puede hacer que alguien sea salvo, no puede ser que alguien crea el evangelio, pero sí puedes hacer que tu hogar, por tu influencia, un lugar que es terreno fértil para el crecimiento de las convicciones y el carácter piadoso. Ese es el diseño de Dios. Y cuando volvamos a este tema de la sumisión, reconocemos que las esposas deben someterse a sus esposos porque Dios ha diseñado a los hombres para ser la cabeza del hogar. Bien, bueno, ¿cómo se ve eso en la práctica? Sería la pregunta. Bueno, fíjate en la cuarta característica de la sumisión. En el verso 24 vemos lo que llamamos el modelo de la sumisión. El Dios Señor nos ha dado un paradigma y nos está ayudando a entender cómo funciona esto. Y luego dice, está bien aquí el modelo que puede modelar el modelo de su casa. Y le dice en el verso 24, ahora, así como la iglesia se somete a Cristo, así también los esposos deben someterse. Las esposas deben someterse. En otra palabra, la obediencia de la iglesia a Cristo es el paradigma que describe la sumisión que requiere de su esposa. Y de nuevo, no podemos llevar la analogía demasiado lejos. Pablo está usando dos realidades similares para explicar la única realidad, pero no son realidades idénticas. No son realidades idénticas. Así que la jefatura de un esposo sobre el hogar no es lo mismo que la jefatura de Cristo en la iglesia, pero hay paralelismos de lo que podemos aprender. Y el paralelismo es simplemente este. Cristo es la cabeza de la iglesia, así que tienes que obedecer a Cristo. Ok, bien. Dios hizo a los esposos la cabeza del hogar, por lo que deben someterse a su liderazgo. Y lo que hace que este paradigma sea tan útil para nosotros hoy, que dice que cuando Pablo equiparó la sumisión de una esposa con la sumisión de la iglesia a Cristo, hizo este tipo de principio un principio permanente. La primera forma en que se atacó este principio fue diciendo, bueno, este es un mandato culturalmente condicionado.
Pablo estaba hablando de la gente en el primer siglo, así que como vida de la gente en el primer siglo y nosotros no vivimos de esta manera hoy en día, eso está actualizado, así que realmente no tienes que obedecer esto. Esa fue la primera línea de ataque de este principio por parte del mundo que nos rodea hoy. El problema con eso es que Pablo, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, así que las esposas se someten a su esposo, ¿hay una fecha de vencimiento en la que la iglesia deja de someterse a Cristo? Por ejemplo, no conozco a nadie que profese ser cristiano, no conozco a nadie que profese ser un pastor que diga, ¿sabes qué? Esas personas en el primer siglo estaban inmersas en la cultura de los esclavos, que incluso llevaban esclavos a los cristianos, a Jesús lo llamaron maestro. Sabemos que eso no funciona más de esa manera, hemos crecido muchamente, así que la iglesia realmente no tiene que mirar a Cristo como su amo y Señor. Nadie lo discutiría abiertamente sobre esa manera. Alguna persona argumenta subversivamente a favor de una posición de no señorío. Pero nadie está dispuesto a decir, Cristo ya no es la cabeza de la iglesia. Eso fue para el siglo I. De la misma manera, Pablo lo deja claro. Esto es un principio permanente. El Dios que ordenó la relación entre Cristo y la iglesia también ha ordenado la relación entre esposos y esposas. Eso es una realidad permanente y yo añadiría eso no solo que es una realidad permanente, sino que también es una realidad llena de la gracia de Dios. Quiero decir, ¿alguna vez has pensado para ti mismo, hombre, iglesia, que esta iglesia sería mucho mejor si Cristo no fuera nuestra cabeza? Claro que no. Es una gracia asombrosa que por el diseño de Dios estemos en Cristo y Cristo sea nuestra cabeza. Y de manera similar, el Señor no ha diseñado el hogar de esta manera para nuestro detenimiento. Él ha diseñado la casa de esta manera para nuestro beneficio. La esposa puede confiar en que en la mano de Dios su sumisión, aunque a veces es difícil, será una gracia en su vida. Las esposas pueden modelar su sumisión en el hogar después de la sumisión de la iglesia a Cristo, porque todo esto es del Señor y pueden confiar que es bueno para sus almas. Tenemos un modelo de cómo se ve esta presentación. Pero también hay una quinta característica de cómo se ve la sumisión. La llamaremos la medida de la sumisión. Bien, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta qué punto debe someterse una esposa a su marido? El texto dice en el versículo 24, así también las esposas se someten en todo a sus maridos. No hay mucho margen de maniobra aquí, ¿verdad? Dice en todo. Ahora, si comparas esto con otros textos de la Escritura, lo ves claramente. Pablo no quiere decir que las esposas deben someterse a sus esposos si sus esposos los exigen que pequen. En otro lugar en la Escritura dice que sería un pecado para ti hacer algo que piensas que es un pecado que violaría tu conciencia. Además, Pablo no está poniendo a las mujeres en peligro físico, diciendo que debes someterte a tu esposo y poner en peligro tu vida y tu bienestar físico. Pablo no está diciendo ninguna de esas cosas. Yo añadiría que Pablo tampoco está diciendo que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. Y la cultura de la iglesia no debería ser una de la que las mujeres sean vistas como inferiores. Yo diría que si traigo a mi esposa conmigo, mi esposa no tiene la posibilidad de someterse a ninguno de los otros hombres de esta congregación. Dice, esposa, sométase a su marido, así que esto es todo dentro de la relación del pacto de un matrimonio. Así que no significa que las esposas tengan que someterse al pecado, no significa que las esposas tengan que someterse cuando haya salud física o esté en peligro, no significa que tienen que someterse a todos los hombres. ¿Qué significa que una esposa se someta a su esposo en todo, entonces? Así es como lo describiría. Mujeres, esto significa que no hay áreas de tu vida que no se vean afectadas por la influencia de tu esposo. Cada área de tu vida
Está abierta a la influencia del liderazgo de tu esposo. Eso es lo que significa someterse a tu esposo en todo. No es como si estuviera diciendo, oh, está bien, me someteré en esto, pero esto de aquí, eso lo trato yo, está bien, me someteré en esto, pero esto está fuera del límite. Hice esto antes de casarme, así que este es mío, esto no es tuyo. Así no es que funciona el matrimonio. Eso sería como un sindicato. Es interesante, hace tiempo, antes de que el llamado matrimonio homosexual se hiciera popular, había gente, bueno, lo llamaremos matrimonio, llamémoslo unión. A lo que yo diría, un matrimonio es una unión, ese es el punto. Los dos son hechos de uno delante de Dios, es un pacto ante Dios. El versículo 31 dice, por lo tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una unión tan estrecha que cada área de la vida de un esposo va a tener que estar sometida a las necesidades de su esposa y cada área de la vida de su esposa va a tener que estar sometida al liderazgo y la influencia de su marido. La medida de la sumisión es toda tu vida, en todo. A lo cual, mujeres, podría estar tentada a decir, pero ¿y si mi marido está equivocado? A lo que yo diría definitivamente, puedes tomar la palabra si fuera de esa, si fuera de la pregunta. No es que pasa si mi esposo se va a equivocar. Se va a equivocar, nos equivocamos. Esperemos que estemos más en lo correcto, más que ojalá hagamos mejores decisiones, que seamos mejores líderes. Esperemos ser útiles para ayudar a nuestra familia a crecer en sus convicciones y en su carácter. Esperamos que usemos nuestro liderazgo para no microgestionar cada decisión en el hogar porque sería opresivo y sería inútil. Pero en cambio, esperamos usar nuestro liderazgo para influir en la dirección general y la cultura de nuestro hogar. Pero incluso en todas estas cosas, incluso cuando no lo hacemos de la mejor manera, debemos reconocer esposos que hay tiempo donde vamos a estar equivocados y sea que estemos equivocados en nuestras opiniones, en nuestras posiciones o decisiones, habrá tiempo donde estemos equivocados. Las damas dicen, genial, ¿qué se supone que debo hacer al respecto? Bueno, recuerda, la sumisión no significa silencio. Hable con su esposo al respecto de manera piadosa, pero de nuevo, señoras, mujeres, se preguntarán, ¿qué hago si mi esposo está equivocado? Yo te animo, no olvides, tú también te vas a equivocar, ¿verdad? A veces te vas a equivocar en tu propia opinión, a veces te vas a equivocar contigo mismo en tus posiciones. A veces tu esposo toma decisiones y dice, eso es una mala decisión y luego, mira, resulta ser una buena decisión. Todos somos perfectos pecadores, todos vamos a estar equivocados algunas veces. Pero cuando se trata cómo se ordena la familia, ¿sabes quién nunca se equivoca? Dios. Y esto es lo que Él ha ordenado. Dijo, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. El mundo puede odiar a veces. Podemos luchar con Él. Pero Dios ha llamado a las esposas a someterse a sus maridos. Así es como la Biblia ha ordenado el hogar cristiano. Y esto es lo que debemos tratar de vivir y vivamos. Ser felices al Señor, para ser fiel al Señor en todas estas cosas. ¿Oran conmigo? Señor, te damos muchas gracias por tu claridad en estas cosas. Señor, está claro, pero no es fácil. Así que ruego por tu gracia, oro especialmente por tu gracia, por las esposas que están aquí. Señor, para que las puedas ayudar a entender lo que la Biblia dice acerca de la sumisión. Y oro, al igual que las mujeres piadosas de la antigüedad sean adornadas con la belleza de la sumisión, ayúdalas a aprender la belleza de la sumisión. Ayúdalas a dar buenos y sabios consejos y aportes a sus esposos. Ayúdalas a ser buenos administradores del hogar. Ayúdalas a no callar, sino hacer esa ayuda idónea. Y Señor, oro por los esposos para que los ayudes a liderar bien, para que lideren de una manera que sus esposas se beneficien de su liderazgo y que lideren de la manera tal que la sumisión sea
fácil para nuestras esposas porque ven el beneficio en ello para ellas y para la familia. Señor, así es como has diseñado el hogar para que funcione. Señor, que seamos fieles a seguir tu diseño. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.